El tejido social lo podríamos comprender como una metáfora fisiológica de la composición de las sociedades que están integradas por diferentes grupos, sobre todo en las sociedades modernas donde se da el pluralismo, ¿no? De tal manera que, así también como en el caso de los tejidos que integran el cuerpo humano, el cuerpo social puede estar más o menos integrado, ser más o menos sano en esa perspectiva, de acuerdo a las condiciones que esa sociedad tiene en su desarrollo. En la sociedad mexicana contemporánea hay, sobre todo en las ciudades grandes y medias, en las capitales, un ritmo de vida estresante que va generando también una crisis del tejido social, donde ya no hay sentido de comunidad, de pertenencia, de colaboración, sino muchas veces lo contrario, de una competencia feroz, de ganar un lugar, de lograr un espacio en el automóvil, en el trabajo, en la escuela. Y esto habla mucho, pues quizás de una sociedad neurótica también, ¿no? Una sociedad enferma, pero también la insatisfacción, la frustración que habría de la sociedad mexicana que no logra alcanzar sus sueños, que no logra realizar sus proyectos y que va generando un resentimiento, ¿no? Un resentimiento ahí soterrado, oculto, que tendría mucho que ver con la crisis económica, con la crisis del empleo, con la violencia doméstica que se traslada a los espacios públicos también. Podemos hablar de una descomposición social cuando hay disfunciones y las disfunciones implican todo aquello que no está concebido por el propio sistema. El narcotráfico, por ejemplo, sería una disfunción, la pobreza sería una disfunción, el actuar o el mal actuar de un gobierno vinculado o trazado desde la corrupción, podemos hablar de condiciones de descomposición. La descomposición social viene porque las estructuras no son congruentes. Si la familia tiene este problema, si el Estado tiene un grave problema de corrupción, si los partidos políticos que se supone que representan y que están conforme a un marco legal y que respetan las instituciones, no hacen eso y nosotros nos enteramos, pues obviamente eso permea también en la sociedad. Yo digo justicia y practico lo contrario, injusticia. Yo digo respeto los derechos humanos y practico lo contrario, ¿no? Asesino, desaparezco 43 estudiantes en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Respeto a los derechos indígenas y voy y quiero vender y concesionar terrenos en San Luis Potosí para empresas de extracción de plata canadienses, sin importarme la tradición y aquello que el pueblo wixárika tiene en relación, la cosmogonía que tiene acerca de la creación del universo. Ese tipo de aspectos, pues, es la falta de congruencia. Entonces, yo creo que las estructuras le abonan de alguna manera a lo que bien llaman descomposición social, ¿sí? ¿En qué sentido? En que al ser ejemplares o al tratarse de figuras que pudieran ser referentes, no lo son. Los referentes que tenemos son referentes que no tienen una calidad moral, pues. La descomposición social viene porque hay un grupo de personas que ya no confían y ya no creen en lo que en los que dentro de la estructura de poder manifiestan, pues. La vieja tesis de Marx en el siglo XIX de que no es la conciencia la que determina la materia, sino las condiciones materiales de vida la que determina la conciencia, quedaría, creo que, como un principio de explicación de este fenómeno, en cuanto que el deterioro de la calidad de vida de los mexicanos gradualmente se fue acentuando en este desarrollo de la economía que creo yo puso las bases de lo que se va a convertir en una crisis política y luego una crisis social. Esto finalmente va también a aterrizar en una crisis de la escolaridad de los mexicanos, que ya no llegan más que a la primera o secundaria, ya ni siquiera la terminan, en una perspectiva entonces muy limitada de trabajo a partir de tan poca escolaridad, y también por lo mismo en una
falta de cultura, tanto cívica como cultura en general, y con una corrupción rampante, ¿no?, de los últimos gobiernos mexicanos que llega a niveles estratosféricos, ¿no? De tal manera que yo sí creo que se puede hablar hoy en día de una descomposición social en México, que también se podría reflejar en la reacción de la otra parte de la sociedad mexicana que no está sufriendo esa violencia, esa crisis, esa descomposición, que hasta cierto punto es privilegiada, que tiene las posibilidades de evadir de pronto esa situación y que no reacciona o que no reaccionamos, ¿no?, con la fuerza que tendríamos que reaccionar para buscar una solución a esos problemas, ¿no? Y decía yo, eso creo que es una responsabilidad en primer lugar del gobierno, pero también de la sociedad. Creo que hoy tenemos una desconfianza tremenda por el otro, pues. O sea, no puedes andar en la calle y se te acerca alguien porque inmediatamente piensas lo peor, pues, ¿no? Entonces, no tenemos confianza en el otro, ¿no? No tenemos fe en el otro, porque todos nos muestran que, desde una perspectiva muy negativa, que el mundo así funciona, pues. Tú puedes ser, por ejemplo, un docente y promover o pregonar cierto tipo de valores a tus alumnos, ¿no? Por ejemplo, la honestidad, la lealtad, la justicia, la verdad. Pero inmediatamente de que salen de la universidad, se encuentran con que la realidad les dice, no, así no funciona el mundo funciona a partir de la corrupción, de la mentira, etcétera, etcétera, ¿no? La familia le dice, educa al joven o al niño en el amor, en la confianza, no sé, la lealtad. Y resulta que cuando él va a la escuela o a otro lado, se encuentra con la traición, se encuentra con digamos, con la humillación, ese tipo de aspectos que contradicen el discurso axiológico, pues también genera esta inseguridad, esta forma de convivencia de alguna manera, pues, o como diríamos, volviendo a abonarlo, esta descomposición social, pues. Hay una cuestión interesante histórica que tiene que ver con dos elementos, que uno es el económico y otro es el cultural. Algunos autores han dividido en periodos y han denominado que la sociedad de consumo tuvo una historia reciente de más o menos 100 años y que esa sociedad, conforme fue avanzando, esa sociedad de consumo y de capitalismo, fue generando condiciones en las que nosotros nos fuimos separando y nos fuimos de alguna manera desvinculando y compartiendo estos referentes que en el caso de Latinoamérica o de México teníamos como algo concreto y algo que vivíamos constantemente. Todo tenía un vínculo, pues, en nuestro contexto. Y nosotros también asumimos una identidad a partir de esta visión o esta cosmogonía o esta visión, digamos, total de lo que éramos y de lo que el mundo era, pues. Llega un momento en que se busca la democratización del consumo y para esto pues se buscan estrategias de publicidad, se bajan costos en los productos, etcétera, etcétera. Y las marcas que son de prestigio comienzan a volverse marcas que generan ciertas gamas en las cuales vuelve accesible que tú compres unos tenis Nike de 600 pesos, pero que son de la misma marca de los que compró una persona que le costaron 4,000 o 5,000 pesos. Entonces, de alguna manera compartimos ya esta identidad, ¿no?, o este acceso democrático al consumo. Lo interesante viene con un elemento que se da entre los años 50 y los años 80, que es el paso de la sociedad del monoequipo o monoequipada a la sociedad del pluriequipo. ¿Cuántos de nosotros no compartimos un televisor con toda la familia, pues? Hoy, ¿cuántos comparten, digámoslo así en términos más generales, una pantalla con más personas, pues? Nuestras dinámicas o nuestros comportamientos cotidianos terminan por transformarnos. Es decir, el consumo generó sin querer un individualismo. El tiempo y el espacio es mi tiempo y mi espacio, no nuestro tiempo y nuestro espacio. Si tomamos como referencia
Y si analizamos un poquito los patrones de consumo que están dados, por ejemplo, por la publicidad, por la moda, no hay elementos para decir, tengo que preocuparme por el otro. Tengo que preocuparme por mí, porque mi futuro va a depender de que yo sea exitoso a costa de lo demás. El problema de la descomposición social viene cuando la colectividad se vuelve menos importante que la individualidad, ¿no? Cuando lo otro es menos importante que tú, o lo tratas en términos kantianos como un medio y no como un fin, creo que ahí es donde empieza a generarse un problema para los demás, ¿no? Y eso pues es parte del individualismo que de alguna manera se promueve, ¿no? Y se está de alguna manera publicitando por todos los medios. Bueno, la historia de esta descomposición social creo que tendría que ir aparejada con la historia del desarrollo del capitalismo en México, ¿no? Efectivamente, la crisis de 1968, que por cierto este año se cumplen 50 años, ya mostró una grieta, ¿no?, que empezó a abrirse en esa situación, en esa perspectiva que se llamó el desarrollo estabilizador, que se llamó el milagro mexicano de los 40, 50, cuando estábamos creciendo al 6% anual, y que todavía el Estado mexicano encontraba los recursos para distribuirlos con mayor justicia, donde la gente tenía el acceso a los satisfactores básicos de todo ciudadano, y en donde había todavía esto que llamamos tejido social, comunitario, integrado, ¿no? Creo yo que es en los años 60, 70 sobre todo, donde viene esta crisis que por un lado se va a mostrar en el incremento de la fuga de miles y luego millones de mexicanos que van a ir al norte a buscar una mejor perspectiva de vida. Y por otro lado, la aparición de grupos del crimen organizado que se profesionalizan, por así decirlo, ¿no? El capitalismo también se globaliza, pero junto con ello también los grupos del crimen organizado, ¿no? Empiezan a echar mano de la tecnología, de armamento cada vez más sofisticado. El poder es tal, el del crimen organizado, que cuestiona el poder del Estado, ¿no? Y ahí empieza, creo yo, una etapa crítica de la descomposición social a partir de los 70s, 80s, donde el Estado también se descompone, se corrompe, ya en una escala muy alta, porque creo yo que antes la corrupción estaba situada en pequeños ámbitos y en escalas menores, y empieza a tomar ya, como lo hemos visto hasta la fecha, inclusive niveles internacionales, ¿no? Creo yo que ahí se da también una simbiosis entre la corrupción estatal y la corrupción social, ¿no? Si la sociedad mexicana percibe que el Estado no está respetando la ley, no está cumpliendo con su cometido, aparece la lógica de entonces cada quien va por la libre y cada quien sobrevive como puede, ¿no? Un fenómeno claro de esto pues son la aparición de las autodefensas, ¿no? Es un testimonio trágico de cómo la sociedad toma la defensa de su propia vida y sus propiedades en su propia mano, a partir de que el Estado se muestra impotente o se muestra cómplice del crimen organizado. Entonces, este capitalismo salvaje creo que es el que también genera, por el otro lado, una crisis laboral, ¿verdad?, donde el trabajo que antes podría estar asegurado para una persona 20, 30 años, 40 años y ahí jubilarte en la empresa que entraste a los 20 años, se vuelve simplemente una utopía, ¿no? La gente, si mantiene un trabajo 3 años ya es mucho, ¿no? Y al salir de ese trabajo, al de ser despedido, no tiene antigüedad, ¿no? Una serie de fenómenos creo que estructuralmente explican una situación crítica que muchos quisieran ver antropológicamente así como una forma de sello, ¿no?, del mexicano como violento, como corrupto, pero que creo que es equivocado, ¿no? El enfoque más bien sería
político, social. Esa descomposición social tiene efectivamente una historia y tiene responsables que la aceleraron, que la generaron, ¿no? Una sociedad que no tiene referentes o que no tiene símbolos que se conviertan en referentes de su actuar, de su pensar, pues es una sociedad desorientada. En todos los órdenes en México los referentes culturales y educativos se han extraviado, están ausentes. En cierto momento de la historia, por ejemplo, los secretarios de Educación Pública en México eran grandes escritores, pensadores, filósofos como José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, y eso vino a menos, ¿no? Es triste y es bastante sintomático, ¿verdad?, que esa crisis de referentes nos hablan de la necesidad de que la sociedad mexicana tuviera esas banderas, esas guías que toda sociedad en determinado momento tiene como orientaciones generales de su camino, ¿no? Y ahí nos extraviamos, ¿no? Ahí de pronto cada quien toma el sendero que puede o que quiere y se pierde precisamente ese sentido de comunidad, ¿no? Ese sentido de identificación como mexicanos, que también se ve secuestrado, se ve reducido a que nuestros referentes son deportistas, son artistas de la farándula más trivial, ¿verdad?, que son fugaces, ¿no?, que no tienen realmente peso para que la sociedad mexicana encontrara ahí la respuesta a sus grandes interrogantes, a sus grandes necesidades, ¿no? Y lo vemos hoy con el fútbol, ¿no?, un fenómeno de masas que atrae la atención de millones de mexicanos y que nos habla, yo creo, sí, de una necesidad de encontrar ídolos, ¿verdad?, de alguna forma, de encontrar referentes que nos sirvieran para emular, ¿no? Ahora, esto no significa que no haya, como decía yo, personas valiosas en la ciencia, en la educación, en la cultura, en las artes, las sigue habiendo, ¿no? Y sin embargo están un tanto en la sombra, ¿no? De alguna manera, el contexto familiar es el primer contacto que tenemos con la sociedad, pues, con lo que es la sociedad. Nuestros primeros referentes son nuestros padres y nuestros hermanos, en el caso de que tengamos hermanos mayores. Entonces, la influencia que ellos ejercen en nuestra primera etapa de vida es importantísima. Y la naturalidad con que ellos nos acerquen a aspectos o nos fomenten ciertos valores o ciertas prácticas humanas o artísticas, pues es una determinante importante para lo que en el futuro vamos a hacer nosotros. Es decir, creo que tiene que haber una educación en la sensibilidad y de la emoción. Y si la familia no la genera, pues no la podemos encontrar muchas veces en la escuela, pues, o en el exterior. Siempre he creído que el modelo económico ha generado condiciones para que la familia también, así como los individuos, lo hablamos hace rato, estén divididos cada día más y convivan menos y generen menos vínculos, tanto en espacios concretos como en la comunicación en general. Creo que también el modelo económico, el sistema económico ha creado aspectos que dividen a la familia también. Es decir, ¿en qué momento la familia convive realmente y en plenitud? Pues porque una cosa es que estén juntos y otra cosa es que compartan algo, ¿no?, que convivan. Entonces, la familia también se está desmembrando en medida porque hoy la necesidad económica es más importante o es, digamos, es imprescindible, pues. Es una paradoja, o sea, no convivo con mis hijos, no los educo, no les influyo, porque la tele ahora se dedica a eso, o el YouTube, o los medios masivos de comunicación se dedican a la educación de mis hijos, más que incluso que la escuela, pero aparte yo estoy ausente en la regulación, en el control, en la guía de ellos. Entonces, también creo que no son culpables, pues, o sea, los padres de familia están siendo sometidos a una dinámica que los aleja, ¿no?, de eso que ellos consideran importante y que
de alguna manera justifican su ausencia a partir de lo económico, ¿no? Me da la impresión o siento que las instituciones educativas básicas, a nivel básico y medio superior, no están haciendo su trabajo como debería ser en este tema, pues, y que relegan o le dan mayor importancia a otras ramas que son netamente técnicas o más pragmáticas que a las que podríamos llamar de humanidades. Pues, o sea, yo siento que sí hay una contraposición directa entre las humanidades y el conocimiento técnico práctico, ¿no? Es decir, las escuelas están más interesadas porque el alumno sepa hacer que porque el alumno sepa pensar, criticar o reflexionar. Eso no les importa, es que él sepa hacer porque tiene que trabajar. Incluso en las aulas, en la propia educación, vemos que los estudiantes se les alerta y se les advierte de que en el futuro quienes comparten su aula van a ser sus posibles competidores comerciales o laborales. Entonces, en lugar de fomentar la idea dentro de la escuela de una cooperación, de una colaboración, se sigue promoviendo aspectos que, como bien se comentaba, buscan más la división que la unión. Y las humanidades, que son el único o que son un bastión de la identidad y además que hablan sobre los sentimientos o que expresan en su contenido todo aquello que nos vuelve humanos y que compartimos como el otro, porque quién no sufre, quién no llora, quién no ama, quién no desea, quién no sueña, somos iguales en eso, nos pasa lo mismo. Pero si en un modelo educativo no promuevo a partir de la literatura, a partir del cine, a partir de las expresiones artísticas, no conjunto y le doy la misma importancia que al saber práctico, estoy mandando un mensaje a los jóvenes de que eso no importa y que eso no te genera ningún beneficio económico. Me parece que los estudiantes, los profesionistas, ven la vida universitaria o sus estudios universitarios como un trampolín a una vida económica o a una vida de éxito económico, más no a una vida de plenitud y armonía consigo mismo y con los demás. Problemas tan graves como esto de la descomposición social en México, creo que hay que atacar varios frentes, ¿no? Y sobre todo que el gobierno tendría que poner la pauta y marcar el liderazgo, pero la sociedad también necesita comprometerse, ¿no? Creo que ya pasamos esa etapa del caudillismo, del presidencialismo, de un solo hombre que resuelve o intenta resolver los problemas del país, y más bien tendríamos que pensar en proyectos colectivos, ¿no? También es muy alentador la reacción de la sociedad mexicana el año pasado con los terremotos. La respuesta de los jóvenes fue admirable, ¿no? Fue una solidaridad muy importante que nos habla de que capital humano hay, ¿no? Hay un capital humano en México muy rico, muy importante, y creo que es el que hay que encauzar, hay que apoyar, hay que mostrar el camino y vamos a salir, ¿no?, de este túnel tan largo que hemos recorrido en décadas y que ya muestra un agotamiento, ya muestra un hartazgo en la sociedad. Los problemas son muy grandes, grandísimos, pero a pesar de que nosotros seamos como los habitantes de Lilliput, podemos amarrar a esos problemas, los podemos controlar como a Gulliver. Esta idea no es mía, es de Michel Onfray, pero creo que esa es la forma, pues, es decir, cada quien o cada uno de nosotros tiene que tener este cordoncito para poder atar una extremidad de este gigante que es Gulliver, o que podemos, digamos, hacer la analogía con los problemas sociales.